Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más tenemos esta oportunidad de compartir la palabra por este medio y agradecemos a Dios por sus bondades y sus misericordias que son nuevas cada mañana, dice su palabra, y nos ha sostenido hasta el día de hoy. A cada uno de nosotros agradecemos a Dios por cada una de las familias de nuestra iglesia, porque Dios ha sido con nosotros y nos ha guardado y nos ha sostenido. Hoy, hermanos, continuaremos con el estudio, el repaso del libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y estamos en el capítulo 9. Voy a leer en Romanos 9 del 6 al 9, que es donde hoy, estaremos estudiando. Dice así la palabra de Dios: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Oremos. Padre, gracias que podemos abrir tu palabra. Enséñanos a encontrar en ella, Señor, tu voluntad, tus promesas, Señor, y la salvación que es en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. En el mensaje anterior repasamos los primeros 5 versos de este capítulo, y en ellos Pablo expresó su tristeza por su pueblo, por los judíos, por los de su raza, que a pesar de que ellos eran los herederos de la adopción, del pacto, de la promulgación de la ley, del culto, de las promesas, pues habían rechazado al Mesías, habían rechazado al Salvador que había enviado, y como nación, debido a ese rechazo, como nación, debo aclarar esto, como nación, ellos habían quedado fuera de los planes de salvación de Dios. Esto es como nación, no individualmente. Y de aquí, entonces, Pablo anticipa la pregunta que va a contestar en estos siguientes versos, y de hecho dedica el capítulo 9, 10 y 11 a contestar las preguntas que surgen de lo que Pablo está afirmando aquí. Porque la pregunta que surge después de que Israel rechazó al Mesías, entonces es, si los judíos rechazaron al Mesías, si el pueblo de Israel rechazó al Salvador, y entonces quedaron fuera de las promesas de Dios, por lo menos hasta ahora, entonces, ¿falló la palabra de Dios para ellos? ¿Falló para ellos las promesas de Dios? ¿Fallaron? Y esta es una pregunta muy importante, es crucial, porque si las promesas de Dios fallaron para Israel, entonces ¿es posible que las promesas de Dios también fallen para nosotros? Todas las promesas que, por ejemplo, en esta carta Pablo había mencionado anteriormente para los hijos de Dios, el hecho de que, por ejemplo, en Cristo somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios, el hecho de que cuando dice, por ejemplo, en Romanos 8, que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y si la palabra de Dios ha fallado, entonces esta promesa podría quebrantarse, podría haber alguna acusación que acabara con nuestra justificación. O cuando Pablo dice también que nos separará del amor de Cristo, y dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si la palabra de Dios falla, entonces probablemente podría haber algo que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús.
Pero gracias a Dios que Pablo responde aquí a esta pregunta y a las preguntas que van a surgir. Y él afirma, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Y aquí entonces empieza esta exposición. Bueno, había empezado desde el capítulo 8 cuando habló de la elección, el apóstol Pablo, cuando dice que ahí en el capítulo 8, cuando dice, voy a leer que a los que antes conoció, dice que también los justificó. A los que antes conoció, a estos predestinó, dice, y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces empieza a hablar de la predestinación y empieza a hablar de la elección, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, hay algunos a quienes Dios ha escogido. Y aquí va a exponer en este capítulo esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, de la gracia soberana de Dios al elegir a aquellos que Él quiere. Y como había dicho antes, cuando leemos este capítulo, debemos considerar que debemos ajustar nuestras creencias a lo que dice la Biblia. No ajustar la Biblia a lo que nosotros creemos. Debemos ajustar nuestras creencias a lo que la Biblia dice. Y Pablo, en su exposición, respalda todos sus argumentos con las Escrituras. Y esto es algo que debemos aprender y buscar siempre en cuanto a las verdades de la fe cristiana. Deben estar respaldadas con las Escrituras. Y debemos ser cuidadosos cuando escuchamos mensajes, cuando escuchamos las enseñanzas, las predicaciones. Debemos tener cuidado y ver que sea respaldado realmente por las Escrituras, porque no todo lo que hoy se etiqueta como cristiano lo es realmente. Como he mencionado antes, en estos capítulos nos encontramos con estas doctrinas y conceptos, como dije, que a veces son opuestos a lo que uno piensa, a las ideas que uno tiene, a los conceptos preconcebidos con los que uno llega a la Biblia. Y a veces es difícil entender o es difícil digerir lo que dice la Biblia, porque no va de acuerdo a la idea que nosotros tenemos, por ejemplo, en cuanto a la salvación o en cuanto a Dios. Pero vamos a revisar entonces los argumentos del apóstol. En el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo argumenta que la palabra de Dios no ha fallado y que se ha cumplido a cabalidad en Israel, pero no todos los que son descendientes de Israel son realmente israelitas. Su primer argumento es entonces que no todos los hijos son hijos. Y eso lo vamos a estar repitiendo, es el título del mensaje. No todos los hijos son hijos, no todos los israelitas son israelitas. No es la herencia genética o el pertenecer a la raza judía lo que determina quiénes son los israelitas. Hay descendientes físicos de Abraham y hay descendientes según la promesa. La palabra de Dios se ha cumplido a cabalidad en los descendientes según la promesa. Pablo va a argumentar primero que no todos los hijos de Abraham son hijos según la promesa. Y con esto va a sentar las bases para demostrar, como veremos después, que los hijos de la promesa pueden ser o no ser descendientes de Israel o de la nación de Israel. Pablo respaldó esta afirmación, como dije antes, con las Escrituras y citó dos ejemplos del libro de Génesis, el ejemplo de Isaac y el ejemplo de Jacob, o el ejemplo de Isaac e Ismael y el ejemplo de Jacob y Esaú.
El primer argumento lo toma entonces de Génesis, hablando de Isaac e Ismael. Y él cita del libro de Génesis cuando dice, él refiere a esta frase que se encuentra en Génesis 21:12, en Isaac te será llamada descendencia. Y en Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora recordemos la historia de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo, pero pasaron años y la promesa no se cumplía. Entonces Sara tuvo la idea de que Abraham podía tener un hijo con su sierva Agar, una mujer egipcia, y que así entonces podían tener herederos, podían tener descendientes. Y así fue como nació Ismael. Ismael era hijo de Abraham y de Agar, pero Ismael llevaba la sangre de Abraham, llevaba los genes de Abraham. Ahora, si lo único que Dios quería era darle a Abraham un hijo o darle un descendiente, Ismael era descendiente de Abraham, era su hijo, llevaba su sangre. Pero Pablo percibió que el propósito de Dios no era simplemente darle un hijo a Abraham, porque no todos los hijos son hijos. Así es que nació Ismael, y unos 11 años después de que nació Ismael, Dios le recordó a Abraham una vez más la promesa que le había hecho, de que le daría un hijo. En esa ocasión, Abraham expresó su incredulidad y también su deseo de que Dios bendijera a Ismael. Y dice en Génesis 17, versículos 17 y 18, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham, él pensó, Ismael es mi hijo, él puede ser heredero de las promesas, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios le confirmó su promesa de que le daría un hijo de Sara. El hijo de la promesa sería uno que nacería por la intervención de Dios, por un milagro de Dios. Y Dios le respondió en el versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, aunque fuera anciana y estéril, Dios le daría un hijo. Y dice, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ismael, entonces nació después Isaac, de Sara. Ismael e Isaac, ambos eran descendientes de Abraham, pero solo Isaac era el hijo de la promesa. Después de la muerte de Sara, la Biblia dice que Abraham se casó con una mujer llamada Cetura y tuvo hijos con ella. Pero aún así solo Isaac era el hijo de la promesa. De hecho, Abraham tuvo 8 hijos. Ismael, que era hijo de Agar, Isaac, que era hijo de Abraham y Sara, y 6 hijos tuvo con Cetura. Pero, como argumenta Pablo aquí, no todos los hijos son hijos. Ahora, como dice Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Pablo señala el principio que él encuentra en esta escritura, en Romanos 9:6. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No todos los hijos son hijos. Aun cuando muchos israelitas habían rechazado la palabra de Dios y han rechazado al Mesías de Israel y están perdidos, la palabra de Dios no ha fallado,
porque los israelitas verdaderos, los que son de la promesa, han creído al mensaje del Evangelio y para ellos las promesas de Dios se han cumplido. Ellos son los hijos de Dios. Y Pablo dice en Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Como dije antes, Dios no quería solamente darle un hijo a Abraham. Él quería darle una descendencia que naciera de la promesa de Dios, que naciera de la intervención de Dios, que naciera por un milagro de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por este tiempo vendré, yo vendré y Sara tendrá un hijo. Cuando las condiciones normales hacían imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo, porque Abraham era viejo y Sara era anciana y estéril, Dios intervino y les dio un hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que nació por un milagro de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los hijos de Dios nacen como Isaac por la promesa de Dios, por la intervención milagrosa de Dios. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en el río Jordán, y dice la Biblia que los judíos venían a él, venían a escucharlo, y él estaba predicando el arrepentimiento, y estaba bautizando para arrepentimiento, y él advirtió a los judíos diciéndoles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Juan les está diciendo que ser descendientes de Abraham no hacía mucha diferencia cuando se trataba de recibir o de entrar en el reino de Dios, cuando se trataba de recibir al rey que Dios estaba enviando. Porque no todos los hijos son hijos, y Juan les dijo que Dios podía levantar hijos aún de las piedras. También nos recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo, aquel hombre judío, un hombre de raza judía y uno de los principales líderes religiosos de Israel. Jesús le dijo a este hombre muy religioso y judío de raza, les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido tú de nuevo? Tú y yo nacimos en una familia, somos descendientes de una familia, y un día nacimos físicamente y llevamos la sangre de esa familia, llevamos la herencia genética de esa familia. Nacimos físicamente, pero aquí Jesús habla de nacer de nuevo, de experimentar un nuevo nacimiento. En su evangelio también Juan habló acerca de esto y escribió hablando de la venida del Mesías y de los hijos de Dios, y dijo acerca de esto en Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y luego agrega: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son nacidos de Dios. Los hijos verdaderos de Dios no lo son porque tengan ciertos genes o que sean de cierta raza. Por eso dice ahí en el verso 13, no son engendrados de sangre. O sea, no es porque sean de cierta raza o tengan cierta herencia genética. Y luego dice, no son de voluntad de carne. O sea, no es algo que se pueda lograr por nuestros esfuerzos. No es algo que nosotros podamos lograr ni por nuestros méritos ni por nuestros esfuerzos. No es de voluntad de carne. Y dice, ni de voluntad de varón. Esto es, no es algo que nos pueda ser dado por otra persona. Nadie nos puede hacer, ninguna otra persona nos puede hacer hijos de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer.
No es una religión, no es una organización, no es una iglesia. Algunos de ustedes saben que, y hemos mencionado especialmente en el grupo de varones, cómo hay una organización, y está ahí en internet, que está vendiendo certificados de salvación. Usted paga $2,000 y le envían un certificado de salvación, y dura un año, solamente dura un año. Bueno, la Biblia dice que no es de voluntad de varón, no es que otra persona te pueda hacer hijo de Dios. No puedes ser hecho hijo de Dios porque otra persona te lo dice. Los hijos de Dios, como Isaac, han nacido de Dios porque Dios los ha hecho nacer. Lo son porque han nacido de nuevo, han nacido de Dios. Son hijos de la promesa. Porque han creído en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. La idea humana que escuchamos con frecuencia es que todos somos hijos de Dios, y la mayoría de las personas piensan eso, que todos somos hijos de Dios. Pero si nos atenemos a lo que dice la Biblia y también a lo que argumenta el apóstol Pablo aquí, no todos los hijos son hijos. Este texto nos dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre, a ellos se les dio el derecho de ser hijos de Dios. No se logra con esfuerzos humanos, porque dice, les dio potestad, es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros ganamos. Y dice de ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. No logramos nosotros mismos ser hijos de Dios, se nos da, somos hechos. Dios es el que nos hace hijos de Dios. ¿Has tú creído en Cristo? ¿Has confiado en Él como tu único y suficiente Salvador? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, crees en lo que Él hizo en la cruz para salvarte, serás hecho hijo de Dios. El argumento de Pablo entonces para el creyente es sumamente importante, el hecho de que la palabra de Dios no ha fallado, como dije antes, porque eso entonces nos hace saber que la palabra de Dios no fallará para nosotros tampoco. Cuando Dios dice en su palabra, por ejemplo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, esa palabra no va a fallar. Cuando Dios dice también en su palabra que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, esa promesa no va a fallar. Cuando dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esa palabra no va a fallar. Cuando dice también en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, esa palabra no va a fallar. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, eso se cumplirá en todos los hijos de Dios. Y cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es verdad, nadie puede estar o levantarse contra los hijos de Dios eficazmente. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Finalmente no habrá ninguna acusación que se levante y que sea eficaz contra los hijos de Dios. Nadie nos puede acusar, nadie puede tampoco condenarnos. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y todas estas promesas y muchas más que tenemos en la Biblia no caerán a tierra, no fallarán, porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino cumple el propósito para el cual Dios la envió. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Más adelante Pablo seguirá argumentando, porque luego toma el ejemplo de Jacob y Esaú, y ahí veremos también que surgen algunas preguntas que el apóstol contesta
Y esto, lo que él dice ahí, generalmente va en contra de lo que el ser humano piensa o considera acerca de Dios y de la salvación. Porque Pablo dice que, hablando ahí en el capítulo 9, versículo 10 al 12, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y empezaremos a entrar en este asunto de la elección soberana de Dios y de la gracia soberana de Dios, porque aquí choca con nuestra forma de pensar el hecho de que Dios diga, por ejemplo, que escogió a Jacob antes de que nacieran, no habían hecho aún ni bien ni mal, o que diga, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero eso lo veremos en el siguiente mensaje. Oremos. Padre, gracias porque tenemos la confianza en que tus promesas se cumplen y son verdaderas, que la palabra que tú enviaste no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, sigue bendiciéndonos a través de tu palabra y enseñándonos a través de ella. Ilumínanos tú y, Padre, sigue confirmando tu palabra en la vida de tus hijos, y también oramos que sigas guardando y cuidando a cada uno de tus hijos, a todo tu pueblo, Señor, en este tiempo, de manera que tu nombre sea glorificado. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.